Bien, continuamos con esta segunda mesa de trabajo del Foro Internacional sobre Justicia Abierta y Rendición de Cuentas en los Poderes Judiciales, con la mesa llamada Transparencia en los Poderes Judiciales. Agradezco su participación y doy la bienvenida a la doctora Ana Cárdenas González de Cosío, directora de Proyectos de Justicia en The World Justice Project, quien nos acompaña para moderar la mesa de trabajo. Bienvenida. Muchas gracias. Y muchas gracias a todas y a todos que siguen aquí interesados en el tema, que ya hemos dicho y ya hemos visto que es de primera importancia, y por supuesto muy agradecida desde World Justice Project con el liderazgo de la magistrada presidenta Mariela Ponce, que como bien decía el compañero Peter Sharp, sin voluntad institucional, sin voluntad política, esto no estaría ocurriendo aquí hoy. Entonces, bueno, como decía el maestro de ceremonias, vamos a dar inicio a esta mesa sobre transparencia en los poderes judiciales, y hoy nos van a acompañar los ponentes que vemos aquí y también la licenciada María Valeria Quiroga, directora general de la Oficina de Estadísticas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, quien es coordinadora del Grupo de Capacitación de la Red Internacional por la Justicia Abierta. Después, escucharemos la ponencia de la maestra Ana Jocelyn Guerrero Gómez, titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder Judicial del Estado de Querétaro, para cerrar con la ponencia del maestro Adrián Alcalá Méndez, comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Por lo tanto, comenzaremos entonces con la presentación de un video de la licenciada María Valeria Quiroga. Hola, un saludo desde Buenos Aires para ustedes y muchas gracias por la invitación y por el interés en conocer la experiencia y los resultados de la construcción del Índice de Transparencia Pasiva. Voy a tratar de resumir en 12 minutos 3 años de arduo trabajo en el marco del Grupo de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Red Internacional de Justicia Abierta. Les cuento que en los inicios de la red y en este grupo en particular encontramos que existían múltiples índices de transparencia activa, pero ninguno de transparencia pasiva. Es por esto que emprendimos el desafío de construir un índice cuyo objetivo era contar con una herramienta que nos permitiera determinar la situación de los países participantes respecto de un ideal de transparencia pasiva, identificar los potenciales de mejora para los subprocesos que conllevan contestar estos pedidos de acceso y, por último, monitorear los avances a lo largo del tiempo. Ahí vamos. Como objetivos específicos, buscábamos iniciar un círculo virtuoso de mejora continua, encontrar y enunciar una visión compartida sobre cómo sería este ideal de transparencia, vinculado con los pedidos de acceso a la información pública que los diferentes poderes judiciales reciben. Y por último, queríamos relevar los procesos empleados por los distintos participantes para poder contestar estos pedidos de acceso a la información pública. Participamos de la construcción del ITP 62 personas que representaban a 9 países de la región. Nos llevaron muchísimas reuniones y acalorados debates lograr objetivar los criterios para despojarlos de las subjetividades de las personas que luego iban a operar la herramienta, para que pudiéramos construir un índice que fuera lo más universal posible. Les voy a contar ahora qué hicimos desde el punto de vista metodológico. Comenzamos relevando los procesos a través de los cuales se gestionan en cada país participante las solicitudes de acceso a la información. Agrupamos las tareas que requieren atender la demanda de información en diferentes bloques. Y así nos quedaron definidas 5 dimensiones que agruparon los subprocesos que identificamos. Estas dimensiones son los rasgos de las estructuras, el detalle de los pedidos recibidos, las respuestas que finalmente dimos, el tiempo que tardamos en hacer eso y, por último, la caracterización institucional general. Una vez que armamos las dimensiones estas que les mencioné,
definimos las variables y categorías que componen cada una de estas dimensiones. Aquí tenemos el ejemplo de las incluidas en el bloque de requerimientos. Una vez que las establecimos y definimos sus categorías, las contrastamos con la ley modelo de la OEA, porque queríamos corroborar que no nos hubiera quedado ninguna dimensión sin contemplar. Cuando todo lo anteriormente mencionado estuvo establecido, elaboramos el instrumento de recolección de datos. Con todo eso a la vista, hicimos una selección de variables que integrarían finalmente el índice, ya que no todas las variables que se recolectan debían impactar en él. Por ejemplo, el tipo de requirente no tiene ningún impacto sobre el índice, ya que es una variable independiente de nuestros procesos de satisfacción de la demanda de información. Por el contrario, tener esa información disponible o no, sí va a impactar en los tiempos que nos demande contestar los pedidos de acceso. Por último, iniciamos los procesos de ponderación. Esto es, que le asignamos un valor a cada una de las dimensiones en función del peso relativo que cada una de ellas tiene en el proceso general para gestionar los pedidos de acceso. Una vez finalizada con la ponderación de las dimensiones, avanzamos en la asignación de puntajes de cada variable en particular, según su importancia dentro de la dimensión que la contiene. Como ven aquí, se le asignó a cada una de las variables que componen la estructura un puntaje determinado. El séptimo paso fue probar la sensibilidad de nuestro índice. Así que hicimos un pretest de casos para ver si este índice captaba la variabilidad de la información que buscábamos capturar. Cargamos casos donde en una velocidad cual Speedy González fueron contestados los pedidos, cargamos casos que simulaban unas demoras excesivas en hacerlo, cargamos casos que completaban la información requerida, casos que no lo hacían. Una vez que comprobamos que la sensibilidad era la que pretendíamos, pasamos el instrumento de recolección a una base web, a la que cada uno de los participantes, mediante un usuario y contraseña, pueden cargar cada uno de los pedidos de acceso a la información pública que recibieron en el periodo objeto de la medición. Esto finalmente nos va a arrojar un valor que nos va a permitir ubicarnos en esta escala que establecimos. Desde las calificaciones de las ponderaciones, además, que establecimos en conjunto, tratando de ver si este proceso califica como malo, como aceptable, como bueno, como muy bueno y como excelente, al lugar que aspiramos todos a llegar. Y ahora sí, contarles los resultados en particular del estado que hoy nos recibe. Les cuento que para el año 2022 ingresaron en Querétaro 285 pedidos de acceso a la información y 355 fueron los que ingresaron para el año 2023. Como verán, la base ya tiene 4.744 casos cargados de México, Colombia, Argentina y Paraguay. En el análisis que se ha hecho de los datos cargados, por ejemplo, van a poder encontrar información sobre la relación que existe entre los objetos de información solicitada y la solicitud de prórroga para poder contestarlos. Esto, además de permitirnos ver qué tipo de información nos piden, nos muestran indicios sobre los niveles de complejidad de construir la información o su disponibilidad, por ejemplo. La información estadística para los 2 años, en el caso de Querétaro, fue la que tiene el mayor porcentaje de solicitudes realizadas. A eso le siguen acordadas y sentencias y seguridad y justicia. El índice para el año 2022
de Querétaro arrojó un valor de 81,90 puntos. Y ese valor para el año 2023 fue de 82,32 puntos. Nada mal, ¿no? A veces, por suerte, también nos toca mostrar que hacemos las cosas bastante bien. Este índice está diseñado para que podamos desagregar ese número y además ver el detalle de su composición. Nos permite ver el valor aportado por cada dimensión y dentro de cada una de ellas, el de cada variable específicamente analizada. Como les mencioné al inicio, la idea de mejora continua es uno de nuestros objetivos específicos y un gran valor que nos aporta este índice tiene que ver con la posibilidad de saber a cuántos puntos estamos de la excelencia en términos globales. La identificación de los puntos de mejora con este nivel de detalle nos permite también generar intervenciones en los subprocesos de trabajo interno, de manera tal de acercarnos al valor ideal. Y luego verificar si los cambios introducidos han tenido impacto, midiéndonos nuevamente. De esta manera generar un círculo virtuoso que nos permita aumentar los niveles de satisfacción ciudadana respecto de la información que se le demanda al Poder Judicial. Por último, quiero invitarlos a explorar los resultados del índice en la página de redjusticiaabierta.org, donde encontrarán la visualización y el análisis de todas las variables contenidas en el índice y las que no están en el índice también, con filtros para poder hacer zoom sobre organismos, periodos o países o estados que sean de su interés. Y por supuesto también los invitamos a participar de los distintos grupos de trabajo de RIJA. Sean todos muy bienvenidos a trabajar colaborativamente en pos de una justicia cada vez más transparente. Muchísimas gracias por su atención. Agradecemos hasta Argentina a la licenciada María Valeria Quiroga, que creo que es no solo buenas noticias que nos comparte a través de esta presentación, sino también la importancia de esta mejora continua y de tener una brújula hacia qué o hacia dónde mejorar, ¿no? Y es el valor de estos índices y de estas mediciones, ¿no? Generar intervenciones bien enfocadas que te permitan entonces satisfacer mejor estas solicitudes de información y al final pues solicitudes y peticiones de mayor transparencia. Así es que pues agradecemos muchísimo. Y bueno, ahora vamos a escuchar por parte de la maestra Ana Jocelyn Guerrero Gómez acerca de transparencia proactiva. Muchas gracias. Buenos días a todas y todos los presentes. Gracias por acompañarnos el día de hoy en este foro. Y previo a iniciar el tema de transparencia proactiva y datos abiertos, me gustaría iniciar este diálogo con una frase de Kant. Son injustas todas las acciones que se refieren al derecho de otros hombres, cuyos principios no soportan ser publicados. La transparencia es una cualidad que nos permite tener información clara y precisa sobre un tema. Como sabemos, existen distintos tipos de transparencia. En primer lugar, tenemos la transparencia reactiva, la cual consiste en entregar información por parte del sujeto obligado derivado de una solicitud de acceso. Por otro lado, tenemos la transparencia activa, lo cual consiste en publicar la información correspondiente a las obligaciones de transparencia contempladas en el artículo 66 y 69 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro. Y en tercer lugar tenemos la transparencia proactiva. Esta consiste en identificar, recabar, generar, publicar y difundir información útil. Es decir, es una información adicional a la que estamos obligados a tener publicada en nuestros sitios web. El Poder Judicial del Estado de Querétaro se distingue por seguir una transparencia proactiva, porque uno de los ejes rectores de la actual administración, encabezada por la magistrada Mariela Ponce, es precisamente la transparencia. Para lograrlo, se inició la implementación de un nuevo sitio web que llevó meses su diseño. Tuvo como eje primordial el fácil acceso del ciudadano que se interese por temas concernientes al Poder Judicial y transparentar toda actividad que se realiza al interior de la institución.
Esta página se dio a conocer el día 13 de septiembre de 2022 y permite a cualquier usuario conocer la estructura orgánica del Poder Judicial, conocer su historia y funciones por órgano, conocer a los servidores públicos que conforman cada una de las áreas, pero no solo su nombre a manera de directorio, sino que va a aparecer su fotografía y síntesis curricular. Así sucede también en el caso de los magistrados, consejeros y los jueces. Esto con la finalidad de que el justiciable que enfrenta algún procedimiento jurisdiccional conozca qué juez le correspondió, por qué es juez y cómo accedió a dicha función. Además, van a poder saber si es un juez provisional o ratificado. Esto con la intención de generar una confianza pública. En un ejercicio de transparencia proactiva y de rendición de cuentas, en la página oficial se actualiza de manera mensual la productividad de cada área y por cuanto vea los órganos jurisdiccionales, publicamos el número de resoluciones emitidas, tanto acuerdos como sentencias, así como las que están pendientes por dictar. La consulta se puede hacer por materia, por juzgado y por distrito judicial. Otro ejemplo de transparencia proactiva es que no nos limitamos a cumplir con el deber legal de publicar las sentencias definitivas en versión pública, que por cierto, al inicio de la gestión de la magistrada presidente, ordenó que fueran publicadas. Esta actividad se realizó en noviembre de 2021. Mencionaba que cumplimos con la transparencia proactiva en este rubro porque nuestro sitio permite conocer cuántas versiones públicas de sentencias son publicadas por materias. Además, cuenta con un sistema que permite filtrar las búsquedas por materia, acción o delito, órganos jurisdiccionales, así como por criterios que permiten identificar las sentencias que fueron dictadas con perspectiva de género o bien que versan sobre asuntos de grupos vulnerables. De esta manera, no solo se cumple con publicar las sentencias, sino que facilita al usuario conocer las sentencias sobre temas o materias que son de su interés. Así también, en fomento de la transparencia proactiva a través del uso e innovación de las tecnologías, la página web del Poder Judicial tiene 2 herramientas que permiten el acceso universal y hacen más accesible al sitio para los usuarios. La primera herramienta se denomina Integrados. Esta herramienta está diseñada para personas con alguna discapacidad puedan navegar en nuestro sitio web y obtener la información que deseen. La discapacidad no es un obstáculo para que los ciudadanos conozcan la información concerniente al Poder Judicial. Por eso se implementa esta herramienta para que puedan navegar en nuestro sitio web. Como ya mencionaba, está diseñado para personas con debilidad visual, daltonismo, dislexia, trastornos de ansiedad, entre otros. Esta herramienta tecnológica ofrece 12 funciones diseñadas para atender diferentes tipos de discapacidad, garantizando que las personas usuarias del servicio de justicia puedan acceder y navegar con mayor facilidad, bajo un sentido de inclusión, haciendo del Poder Judicial una institución más accesible, abierta y transparente, contribuyendo a que cada vez más personas, incluso con alguna discapacidad, conozcan sobre sus derechos y sepan qué hacer en caso de algún problema jurídico que sea competencia del Poder Judicial. La otra herramienta que tenemos implementada en nuestro sitio web es el asistente digital Lex. Esta herramienta está diseñada con inteligencia artificial. Permite brindar orientación jurídica a través de las preguntas que realizan los usuarios. Desde la implementación de esta herramienta, que fue el día 12 de julio de 2024, se han realizado un total de 3,388 preguntas y han sido contestadas de manera correcta el 88% de las mismas. Este asistente permite identificar las preguntas poco comunes para ingresarlas y que en una consulta futura puedan obtener la respuesta correcta a las personas a través del robot de inteligencia artificial. Esta herramienta también evita que los usuarios se tengan que desplazar a las instalaciones del Poder Judicial para hacer algún tipo de consulta. Aunado a que también publicamos en su totalidad lo concerniente al desarrollo de los procesos derivados de las convocatorias emitidas por el Consejo de la Judicatura, como lo son los concursos de oposición para los cargos de jueces, secretarios de acuerdos y proyectistas. Así también las convocatorias para peritos y auxiliares de la Administración de Justicia. De igual forma, en este sitio web del Poder Judicial
contamos con un espacio en donde se publica lo relativo a la actividad del Observatorio Ciudadano, de la Comisión para la Implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, los acuerdos tanto del Pleno del Tribunal Superior de Justicia como del Consejo de la Judicatura y las campañas que emprende el Poder Judicial en su eje de cercanía a la ciudadanía, que son Conoce tus derechos, Caravana itinerante y Conoce al Poder Judicial. De igual forma, en este sitio web, en el banner principal aparece el valor o principio del Código de Ética que corresponde por mes. Esto con la finalidad de que los usuarios conozcan de qué forma fomentamos la integridad en el servicio público. En el diseño web se trabajó para que la información estuviera de forma accesible al ciudadano y no con recovecos en donde solo un investigador pueda lograr encontrar esta información. La transparencia no se agota con solo tener un sitio web, sino que sea una realidad en la que el ciudadano conozca la información que le interese, sin necesidad de recurrir a realizar una solicitud de acceso a la información y presentarla ante la unidad de transparencia que corresponde. Nuestra página oficial cumple con ese objetivo y con ello con la transparencia proactiva, porque hemos detectado que cada vez menos usuarios tienen necesidad de realizar una solicitud y en otros casos tenemos la oportunidad de poder remitirlos a la información que está disponible en la página del Poder Judicial. Por ejemplo, del total de solicitudes que se realizaron en el año 2022, ninguna fue remitida a la página. El motivo fue porque en ese momento no contábamos con la información ahí disponible. Además, hemos reducido en un 38.6% las solicitudes de información en comparación con las del año pasado. En lo que va del año, se han recibido 2 recursos de revisión presentados ante el organismo garante, en este caso Infocro, y ambos recursos han sido sobreseídos. De estos datos podemos advertir la importancia de transparentar el actuar institucional a través de diversos mecanismos o herramientas, pues es importante que nuestra población objetivo conozca al Poder Judicial, para así poco a poco ir eliminando las brechas de desconfianza que existen entre autoridad y los usuarios y poder disminuir las asimetrías de la información. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Jocelyn. Fue una explicación de lo más exhaustiva, pero yo creo que lo que resalta, lo que nos permite a todos analizar es que el portal web es un medio justo para atender las necesidades de justicia de las personas, necesidades tan básicas como conocer tus derechos, conocer las puertas a las que puedes acceder, cuáles son las alternativas que tienes para resolverlos. Y me parece algo muy importante destacar que atendiendo a las necesidades concretas de cada grupo, de cada población, ¿no? De forma que no sea la persona ciudadana la que se tiene que ajustar al servicio o a la institución, sino que es más bien la institución la que tiene que proveer alternativas para responder esas necesidades. Así es que me pareció una exposición de lo más interesante y muchísimas gracias. Y bueno, ahora para cerrar con broche de oro, le cedemos la palabra al maestro Adrián Alcalá. Muchas gracias. Muy bien. Siguiendo a las reglas que fijaron en el panel 1, pues también, obviamente, dictaré de aquí, o bueno, platicaré con ustedes más que dictar. Quiero antes que nada, de verdad, reconocer este esfuerzo por la realización de este seminario, querida presidenta Mariela, Justicia Abierta y Rendición de Cuentas en los Poderes Judiciales. Creo que el nombre abarca muchas cuestiones y me ayudan, por favor, con la presentación. Pero es importante dialogar por eso. La iniciativa, que es iniciativa del Ejecutivo Federal relativa a la desaparición del Poder Judicial, dice precisamente, palabras más, palabras menos, que pues a los poderes judiciales no los conocen. Entonces, mecanismos como este de apertura permiten precisamente acercar a lo que está haciendo el Poder Judicial. Y estoy seguro que aquí en Querétaro
la sociedad conoce precisamente lo que hace el Poder Judicial porque está hablando, está dialogando, no solamente con el foro correspondiente, el foro de los abogados, de las abogadas, profesionales, peritos, etcétera, sino también con toda la sociedad, porque establece mecanismos de participación ciudadana, del cual ahorita obviamente trataré de explicar un poco más, pero creo que eso es lo que tenemos que hacer justo hoy en la situación que estamos viviendo, acercarnos, y no hay mejor manera de acercarnos que acercarnos a través de la verdad. Decía un ferviente impulsor de esta política de justicia abierta, don Peter Sharp, que las sentencias buscan la verdad une y la falsedad destruye. Entonces, por eso es importante también que las sentencias sean conocidas, pero no solamente las sentencias, sino también todo el actuar que realizan ustedes como juzgadoras, como juzgadores, actuarios, actuarias, personal que trabaja en los poderes judiciales, porque como lo dije en la mañana, soy un convencido de que transforman realidades el actuario que va y notifica, que va y emplaza, que va y notifica una determinación, una medida cautelar, el secretario de acuerdos que está recibiendo audiencias junto con el juez, que están proyectando, la secretaria que le está ayudando precisamente al secretario, a la jueza, magistrado, a vaciar los contenidos para prepararle todo para que pueda resolver y finalmente transformar vidas, esas vidas de las personas que sin importar la cuantía, es importante para su vida, sin importar que a lo mejor sea un desahucio de 2 o 3 mil pesos, qué sé yo, pero a lo mejor le están imputando algo que por desconocimiento no tiene los documentos necesarios para justificar que ha cumplido en tiempo y forma. O una persona que a lo mejor le apostó toda su vida a una inversión, ¿sí?, de esas que son muy comunes, y tiene la necesidad de recuperar su dinero porque algún vividor o algo le prestó y finalmente no le ha pagado. Es decir, y por eso, repito, son casos de la vida real, aunque suene a programa, pero son casos que vivimos, ¿sí? Y estos tienen que ser dados a conocer. A la siguiente, por favor. La normativa mexicana, bueno, y para hablar de justicia abierta, para hablar de publicación de información, que no solamente son sentencias, porque cuando hablamos de justicia abierta, no solamente es hablar de publicar sentencias, sino ahorita lo decía la doctora titular de la Unidad de Transparencia, se publican indicadores, se publican los perfiles precisamente de quienes van a ser juzgadores. Pues obviamente existe o debe de existir un marco normativo, la Ley General de Transparencia, que fue, por cierto, promulgada en un ejercicio de parlamento, de real parlamento abierto, en donde participaron organizaciones de sociedad civil, se escuchó a comisionadas y a comisionados de aquel entonces, a estas generaciones que nos antecedieron, y que finalmente dio como producto esta Ley General de Transparencia, que ha sido catalogada por el Centro de Democracia de Derecho como en su momento la primera ley o la mejor ley a nivel mundial. Actualmente, tan solo detrás de Afganistán, es la segunda mejor ley, pero bueno, finalmente tenemos los instrumentos, tenemos los cuerpos normativos correspondientes que precisamente permiten que evaluemos precisamente o hablemos de justicia abierta. A la siguiente, por favor. Bueno, ahí lo que estaba comentando es precisamente cuáles son los índices global. México se destaca en el segundo lugar, y aquí lo que mide este centro, que hace una evaluación periódica de las leyes a nivel global, establece los mecanismos que sean expeditos, que sean sencillos, es decir, que se garantice la política de transparencia en todas las instituciones públicas del respectivo país, procedimientos también de accesibilidad, procedimientos de revisión, expeditos y medidas respectivas correspondientes. Bien, en ese sentido, como se ha dicho, la ley de Querétaro, también obviamente la siguiente, por favor, establece en el artículo 68 la obligación precisamente de publicar indicadores. ¿Qué es lo que está haciendo actualmente el Poder Judicial, según lo han relatado? Y bueno, lo hemos visto precisamente a través de su página. Y también, por otra parte, establece la ley de Querétaro precisamente y habla el artículo 69 exclusivamente del Poder Judicial y le impone obligaciones específicas precisamente en materia de transparencia. Y bueno, entrándonos a lo que ha hecho y que ha hecho muy bien y que ha de destacarse el Poder Judicial de Querétaro, obviamente decía Peter Sharp en su intervención, cuando hablamos de transparencia, hablamos de Estado abierto, se necesita la voluntad política. Y gracias a esa voluntad política
Mariela y por supuesto todos los magistrados, junto con el cuerpo legislativo, lograron que se reformara la ley orgánica del Poder Judicial del Estado de Querétaro para incorporar un capítulo sobre poder judicial abierto. Hasta ahorita no tengo conocimiento de que exista otra ley orgánica a nivel nacional que contemple esta obligación, pero no solamente como obligación, sino como política y como convencimiento que deben de actuar y respetarse en el marco de las 4 bases que son transparencia, participación ciudadana, rendición de cuentas y, por supuesto, innovación. Y bueno, también se incorpora también la figura del observatorio, esta figura también inédita a nivel nacional, en donde el observatorio precisamente está en constante revisión, en constante acompañamiento con el Poder Judicial, en donde, por cierto, hay que decirlo, el Poder Judicial es minoría en ese observatorio, ¿no? Si mal no recuerdo, es minoría, es decir, solamente está la representación de la presidencia del tribunal, en donde hablamos ahí sí entonces de voluntad política, ¿no? Porque también hay que decirlo, cuando hablamos de participación, en muchas ocasiones hay simulaciones en donde pues la participación ciudadana tiene un lugar nada más o 2 lugares, y en los cuerpos colegiados mayoría son los entes gubernamentales, sea a nivel municipal, estatal. Entonces creo que también es una cuestión que se debe de destacar, y eso es lo que están haciendo perfectamente bien aquí en el estado de Querétaro. En la siguiente, por favor, siguiendo con esta idea, quiero comentarles a partir de lo que están haciendo aquí muy bien en Querétaro, y a partir y también con la suscripción de la declaratoria de justicia abierta, de la cual hoy en la mañana fuimos testigos. En el año 2022, el INAI y X Justicia para las Mujeres, un colectivo precisamente que analiza el comportamiento, analiza las decisiones de los poderes judiciales locales, lanzamos una cruzada precisamente que es un pacto nacional por una justicia abierta con perspectiva de género. Aquí no solamente se analizaron por parte de este colectivo de mujeres la publicación de las sentencias, sino que también se analizó con qué frecuencia se publican resoluciones, y hablo de resoluciones porque no solamente este diagnóstico implica la observación de sentencias sobre el Poder Judicial, sino que lo abre a lo que decía Mari Carmen Nava, mi colega integrante del Info de la Ciudad de México, en su intervención de todo el ecosistema de justicia. Entonces, cuando analiza X Justicia para las Mujeres todas las resoluciones en términos generales, se advierte precisamente que con muy poca frecuencia se habla de la interseccionalidad, se juzga con perspectiva de género, se analiza precisamente. Y entonces lo que hacemos a través de este colectivo, de este diagnóstico, es no solamente que se publiquen sentencias o resoluciones, que todas las sentencias se publiquen o todas las resoluciones en términos de lo que establece el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y el respectivo en cada entidad federativa, sino también recomienda que se analice con perspectiva de género. Tenemos una deuda muy importante, muy grande, todos los que de alguna u otra manera resolvemos y que somos parte del ecosistema de justicia. Y digo esto porque los órganos garantes en sede administrativa también resolvemos y emitimos resoluciones. Y ahí, a partir de la autocrítica, en el INAI también no estábamos resolviendo con perspectiva de género muchas de las ocasiones. A partir del año 2022 empezamos precisamente a implementar, primero a capacitar a nuestros secretarias, a nuestros secretarios, proyectistas y también a nosotros como comisionadas y comisionados, para también entonces abundar precisamente e ir cerrando la brecha. Entonces es una también situación que tenemos que abordar, no lo podemos dejar de lado. Publicar sentencias es bueno, publicar resolución por supuesto es legítima porque conocemos los razonamientos de los jueces, de las juezas, magistradas, magistrados, ¿no? Pero también es importante hablar o resolver con perspectiva de género. A la siguiente, por favor. Nosotros hemos implementado en el INAI, a partir de este diagnóstico o este ejercicio que hicimos con X Justicia para las Mujeres, entre otras cuestiones, la estrategia co-creación desde lo local. Y dentro de esta estrategia co-creación desde lo local, que primero, Clora no me dejará mentir, y Pepe también, sobre todo Pepe que fue parte del INAI en ese impulso, en esa creación de esa estrategia, implementar ejercicios de gobierno abierto en el ámbito local, a nivel estatal y a nivel municipal. Pero hoy hemos ido más allá
y también trabajamos con los órganos garantes y sociedad civil para implementar declaratorias de justicia abierta como la que hoy fuimos testigo, y también te agradezco, Mariela, a nombre propio, a nombre de mis colegas integrantes de Pleno, esta iniciativa y de verdad sumarte, junto por supuesto con el Infocro, encabezado por don Javier Marra, por supuesto que impulsar esta declaratoria de justicia abierta. Lo que pretendemos es que llevar estos principios, como decía Clora en la mañana, que estaban primeramente diseñados en un ejercicio al Ejecutivo, a niveles o a gobiernos ejecutivos, trasladarlos a otros ámbitos del Estado como Poder Judicial, y en este caso lo estamos implementando a través de estrategia co-creación desde el local. Y para ir yendo hacia mi conclusión, también es importante decir que tenemos otros instrumentos de lo cual somos parte como instituto y tenemos que continuar con esta métrica, una métrica de la cual en su momento don Alejandro González Arreola del World Justice Project, Ana, pensamos en un tema muy ambicioso y finalmente dio resultados y se presentó este hijo o esta hija el año pasado, en donde era necesario medir el grado de apertura más bien del ecosistema de justicia, no solamente de los poderes judiciales, y Querétaro, obviamente, gracias a esta iniciativa, gracias a este impulso, gracias a este acompañamiento entre sociedad civil y, por supuesto, fortaleciendo la transparencia, la rendición de cuentas, la innovación y la rendición de cuentas, lograron obtener un lugar altamente destacado en esta métrica de justicia abierta. El compromiso es que sigamos realizando esta métrica de justicia abierta para estar más cercanos, lo que les decía en la mañana, estar más cercanos a la sociedad. Hoy en día tenemos que vencer esa narrativa. En Querétaro se está venciendo esta narrativa con acciones como esta, acciones que acercan al Poder Judicial con la sociedad. Y solamente reitero y repito, con el público, más bien con el público objetivo que pudiera ser los colegios y barras de abogados, sino con toda la sociedad, y esta pluralidad también obviamente es importante. También en el INAI estamos impulsando una estrategia hacia un Estado abierto y contar con un Estado abierto hacia el año 2030, en donde por supuesto que vamos a sumar las voces de todas y de todos, y aprovecho este espacio para, si me ven a la siguiente por favor, este espacio también para que se sumen a esta consulta a partir de prácticas ya realizadas como la que ha realizado el Info de la Ciudad de México gracias al liderazgo de Mari Carmen Nava y también por supuesto del Pleno del Info de la Ciudad de México. Entonces es precisamente importante hablar y transitar hacia un Estado abierto. Y bueno, finalmente a la siguiente por favor, son los criterios esos son los criterios que establecían, de los cuales ya les platiqué. Y bueno, el último minuto, con 40 segundos que me queda, creo que es importante continuar garantizando el derecho de acceso a la información como un pilar fundamental de la democracia. Seguir garantizando la protección de los datos personales de todas las personas. Es importante que las personas tengamos libertad de expresión, libertad de conducirnos, libertad de recibir, difundir información de cualquier índole. Y el derecho de acceso a la información es un derecho llave que me permite el ejercicio de otros derechos de una manera informada. Y ello es importante ante la situación que hoy vivimos. Es importante también destacar que la situación en la que hoy nos encontramos es una situación propicia para demostrar que el Poder Judicial transforma vidas, transforma realidades, y el Poder Judicial, a través de la publicación de sentencias, elaboración en formatos sencillos, estará, por supuesto, más cercano a la gente. No hay mejor forma de transformar los mitos, de transformar los mitos en evidencia que trabajando. Y bueno, el Poder Judicial de Querétaro lo está haciendo de una manera destacada, pero es importante también que la sociedad civil, barras, colegios de abogados y en general toda la sociedad de Querétaro se sume y que siga participando para poder destacar y entonces vencer esas narrativas. Recuerden que la verdad une y la falsedad destruye. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias al comisionado presidente Alcalá, pues con esta gran charla damos cierre a esta mesa sobre transparencia en poderes judiciales, agradeciéndoles de nuevo muchísimo
participación a través de su escucha y también del diálogo que se puede construir con los ponentes saliendo de esta mesa. Los invitamos mucho a continuar la conversación. Así es, y bueno. Perfecto, muchísimas gracias. Agradecemos la participación de los ponentes y de la moderadora en esta segunda mesa del Foro Internacional sobre Justicia Abierta y Rendición de Cuentas en los Poderes Judiciales, titulado Transparencia en los Poderes Judiciales. Y recibe un agradecimiento la maestra Ana Yoselín Guerrero Gómez por su participación. También se hace entrega del agradecimiento al maestro Adrián Alcalá Méndez por su participación en esta segunda mesa del foro. Y también la doctora Ana Cárdenas González de Cosío por ser la moderadora de esta mesa de trabajo. Muchas gracias.